Hola, ¿cómo están? El video de hoy es un tanto diferente, como tal vez ya vieron en el título. Hoy les voy a hablar un poco sobre mí y más específicamente les voy a contar cómo empecé a estudiar piano, cómo me fui metiendo en esta carrera de la música, cómo decidí estudiar esto y cómo fue también un poco mi examen de admisión a la facultad. Y realmente se los quiero contar porque muchos me preguntan en los comentarios cosas relacionadas, me preguntan que a los cuántos años empecé, me preguntan que a los cuántos años entré a la facultad, cuándo hice mi examen, qué fue lo que toqué. Porque en general cuando uno va a hacer el examen o cuando te estás decidiendo a estudiar esta carrera, como que el proceso casi nunca es fácil. Puede uno tener muchas inseguridades o a lo mejor tu familia no te apoya. Pasan muchas situaciones que hacen de todo este proceso algo complicado. Entonces les voy a contar un poco de cómo fue en mi caso porque creo que les puede ayudar. Tal vez les dé un poco de ánimo porque no es una historia en la que todo saliera perfecto. Así que para comenzar, yo realmente no tengo una familia que haya estudiado música, ni siquiera un tío lejano ni nada por el estilo. Mis papás no tienen una carrera en ninguna otra cosa tampoco. Y entonces cuando yo empecé a estudiar piano realmente fue más por hobby, porque me llamó la atención y fue como un proceso bastante largo el que me metiera a clases porque a mí ya me llamaba la atención desde que estaba en la secundaria. Mi mamá a veces escuchaba muchos discos de estos como los que venden en el metro de música de los dioses y música clásica y todo eso. Y a mí como que me llamaba la atención. De hecho, les dije a mis papás que quería tomar clases, pero como que en esa época no me hicieron mucho caso y realmente fue hasta la prepa cuando tenía entre 15 y 16 años que me metí a clases. Me metí a las clases en parte porque, como les digo, ya me llamaba la atención desde antes y también porque tenía muchísimas vacaciones. Cuando yo iba en la prepa tenía a veces como 4 meses de vacaciones, entonces quería buscar alguna cosa que pudiera hacer en todo ese tiempo. Así que para ese entonces les volví a decir a mis papás y como que ahí sí ya me hicieron más caso. Me dijeron que buscara opciones de dónde podría aprender a tocar. Y para empezar yo vivía hasta el Estado de México, entonces no tenía muchas opciones por allá y además, como les digo, yo no tenía ni idea de todo este mundo, no tenía idea de que existían escuelas, no tenía idea incluso de algo tan simple como que podías pagar un maestro particular. Y lo primero que hice fue como buscar en internet clases de piano y en ese entonces lo que me salió, que era por el año 2008, fueron las páginas de escuelas como la Facultad de Música, que en ese entonces era todavía Escuela Nacional de Música, la página de la Superior y escuelas de ese tipo, o también como el conservatorio. Pero lo que yo veía es que ya tenías que saber tocar. Además, yo no sabía que esas escuelas eran escuelas de música académica, no sabía que eran escuelas en donde ya vas a estudiar una carrera, no tanto a aprender apenas a tocar. Así que seguí buscando y después encontré Gemartel, que, como ustedes saben, si han visto las transmisiones que hago, estuve estudiando un tiempo ahí. Vi la página de la escuela, me comuniqué en aquel entonces por Messenger y me dieron una clase de muestra. Y como les digo que yo no sabía mucho, la escuela pues más o menos me gustaron las instalaciones. Me quedaba lejos de la escuela y no era nada barata, pero como les digo yo no tenía idea de nada, de que podía pagar un maestro particular y que tal vez sería mejor opción. No tenía idea de dónde más buscar, así que terminé inscribiéndome y entré en marzo del 2008 a esa escuela. Yo entré así totalmente desde cero, no sabía nada, lo más que sabía era que las notas eran do, re, mi, fa, sol, la, si, y eso porque lo había buscado en internet, pero no tenía conocimientos de nada. No había ni siquiera tocado la flauta nunca en la secundaria ni nada de esas cosas. Y además no tenía ni teclado ni ningún instrumento en donde practicar. Yo me metí a la escuela y entonces iba a las clases y realmente en toda la semana no hacía nada porque de nuevo no tenía instrumento. Mis papás como que realmente todavía no me creían tanto que si fuera a durar en eso y entonces como que tardaron un tiempo en realmente darme el instrumento y además tardaron un poco más en comprármelo porque yo quería que compraran un piano acústico o al menos un teclado como los Clavinova. Y entonces como que hice que no compraran nada hasta convencerlos de que era mejor invertir como en un piano o en un instrumento
un poco más caro, pero que me fuera a durar mucho tiempo, a comprar un teclado que después tal vez tendría que cambiar. En fin, todo ese primer año que estuve en Martel realmente no avancé mucho por lo mismo de que no tenía donde practicar, pero después, como ya compraron un piano acústico vertical, ahí sí ya le dediqué mucho más tiempo. Para ese entonces yo ya estaba en último año de la prepa, ya había escogido mi área porque yo estaba en una prepa de la UNAM, había escogido el área 1, que es físico-matemáticas, porque yo había pensado estudiar algo así como ingeniería, y para el final de la prepa, según yo, ya me había decidido a estudiar ingeniería civil, pero como también ya le estaba dedicando más tiempo al piano y ya estaba avanzando más, el maestro que tenía en Martel, que había estudiado educación musical en la Facultad de Música, me dijo que si no había pensado en estudiar piano como carrera. Entonces como que me metió esa idea, y a partir de ahí empecé a dudar si realmente quería estudiar ingeniería o algo así, o si quería estudiar el piano. Para ese entonces yo ya estaba por terminar la prepa, estaba en área 1, mis papás estaban también con la idea de que iba a estudiar ingeniería, y yo como que empecé a tener mis dudas porque sí me gustaba el piano, porque además ya había hecho un par de cosas, digamos, en la escuela esta de G. Martel es muy criticada y todo, pero ahí hice ciertas cosas que me dieron la sensación de que yo tenía ya más una idea de a lo mejor cómo iba a ser estudiar una carrera en eso, que el estudiar una ingeniería. Entonces eventualmente yo me decidí a que iba a estudiar piano y que ya no iba a hacer lo de la ingeniería, pero ese fue un proceso bastante difícil por varias cosas. Para empezar, cuando estás en el último año de prepa y ya estás por salir, todo el mundo pregunta: ¿y a qué carrera vas a ir? ¿Y tú qué vas a estudiar? ¿Y por qué eso? Lo que sea. Y yo, que estaba en área 1, se me hacía muy difícil decirle incluso a mis amigos que ya no iba a estudiar ingeniería, que no iba a meter el pase directo y que iba a intentar irme por ese otro lado que nadie de ellos conocía, por ese otro lado que además ustedes saben que es una carrera muy estigmatizada. Yo no les había dicho a mis papás todavía que yo ya quería más bien estudiar piano, y entonces como que también tenía todo eso en la cabeza. Y recuerdo que de hecho cuando le conté a alguno de mis amigos que estaba pensando en eso, como que lo tomaron un poco a broma, y no sé, tal vez hasta burla. Siento que no fue su intención hacerme sentir mal ni nada, pero obviamente para mí eso fue bastante difícil. Y llegó el punto en el que, a menos que fuera alguien muy cercano a mí, cuando alguien me preguntaba qué iba a estudiar, yo seguía diciendo que ingeniería, porque no quería estarle dando explicaciones a la gente, no quería que me vieran con cara de ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No quería que me hicieran sentir esa sensación de que estaba haciendo una tontería. Y ya que llegó el momento, digamos, de meter el pase un poco antes, fue cuando les dije a mis papás. Al principio solo le dije a mi papá, pero realmente yo sabía que si le decía a él, él le iba a decir a mi mamá. Entonces como que eso iba a hacer más fáciles las cosas. Porque digamos que ellos no querían obligarme a estudiar nada, o sea, no eran como algunos papás que sí quieren que su hijo estudie medicina a fuerzas, pero el piano también era una carrera desconocida para ellos, era una cosa muy ajena a lo que nosotros habíamos visto dentro de nuestra familia, porque en mi familia nadie ha estudiado o terminado una carrera, al menos en la familia más cercana. Pero bueno, al cabo de un tiempo ya yo también hablé con mi mamá, y ella lo que me dijo fue que estaba bien que estudiara lo que yo quisiera, pero que no quería como ver que yo me hiciera tonto y que solo fuera como un capricho, y que a lo mejor después lo fuera a dejar. Para ese entonces ya también yo sabía las cosas que tenía que preparar para el examen de admisión a la Facultad de Música. Como les dije, el maestro que me daba clases en Martel fue el que me metió la idea, y fue como que por el que me enteré yo de todos los requisitos que había, e intenté preparar el examen, pero la verdad es que aunque yo ya estaba más dedicado a eso, tenía muy poco tiempo de haber empezado a estudiar. Les repito, yo empecé las clases en 2008 y apenas tenía como un año, un poco más de un año que yo estaba tocando totalmente desde cero, y los primeros meses ni siquiera tuve el instrumento, entonces realmente estaba muy retrasado. De todos modos me inscribí al examen. Fui a hacer el primero, que es como el auditivo teórico, y lo pasé. Pero ya para cuando era el segundo examen, que es la audición tocando el instrumento, ahí ya no me presenté porque ni siquiera tenía el material. De las 4 piezas que tenía que presentar, realmente tenía una, y eso como que
más o menos, porque yo no había tocado repertorio tan difícil. Entonces dije, no tiene caso presentarme si de todas maneras no voy a pasar el examen. Mis papás me dijeron que aunque sea intentara, que me presentara, y si ya no pasaban no importaba, pero yo no quería, como que se me hacía una pérdida de tiempo, así que al final no me presenté a ese segundo examen. Pero eso también fue bastante difícil porque imagínense, todos mis amigos ya estaban por entrar a la carrera que habían escogido. Todos mis amigos de la prepa tenían pase directo, entonces ya estaban así como súper emocionados por su carrera. Yo no había logrado como prepararme para mi examen, y lo que les dije fue que sí me presenté, pero que no lo había pasado, porque me dio un poco de pena decirles a mis amigos, aunque eran mis amigos, que me había quedado corto y que no había siquiera presentado el segundo examen. No fue sino hasta mucho tiempo después que ya les conté como la verdadera historia. Y bueno, después de eso también fue un año bastante difícil, porque lo que yo decidí fue que, ok, ya no había logrado prepararme para ese año, pero no iba como a dejar la idea de estudiar piano. Entonces seguí en Martel. Decidí que me iba a tomar todo ese año preparándome para hacer el examen otra vez al siguiente. Mis papás estuvieron de acuerdo, y de nuevo mi mamá fue como la única que dijo que estaba bien, pero que no quería ver que me hiciera tonto, que realmente quería ver que me dedicara a eso. Y entonces todo ese año estuve en Martel, pero igual no fue fácil, porque yo seguía manteniendo contacto con mis amigos de la prepa. Yo veía que ellos ya estaban en su primer año de carrera. A veces cuando llegábamos a reunirnos, pues ellos contaban historias de sus carreras, y yo estaba así como en el limbo, como preparándome otro año para volver a hacer el examen. Y sí se sentía feo, o sea, era una sensación de que me estaba retrasando, de que no sabía si realmente me iba a funcionar. Al final de ese año lo que pasó fue que poco antes de que fueran los exámenes de ingreso a la facultad, yo me salí de Martel porque sentía que ya no tenía mucho caso seguir pagando la colegiatura, y tomé clases particulares con otro maestro como por mes y medio. Para ese punto yo ya tenía más o menos el repertorio, y él me ayudó a pulir ciertas cosas, pero contrario a lo que uno pensaría, la verdad es que tampoco llegué bien preparado a mi segundo intento de examen. Y creo que fueron varias cosas, aunque me dediqué todo el año a prepararlo. Siento que en Martel como que no podía tener tanta atención de mi maestro porque estaba en clase grupal. No tenía yo muy buenos hábitos de estudio, y sí sacaba las piezas, pero me tardaba muchísimo en sacarlas. Tanto así que para cuando llegó mi examen en donde tenía que tocar mi audición otra vez, no tenía repertorio completo. No estaba tan mal como la primera vez. Ahora lo único que me faltaba era un movimiento de la sonata que iba a presentar, pero yo sabía ya antes del examen que no lo iba a terminar. Entonces lo que hice fue simplemente concentrarme en todo lo demás que sí tenía y no sacar ese movimiento. Pasé el primer examen otra vez, llegué al segundo examen y ahora sí me presenté, pero aquí debo decir que creo que tuve hasta cierto punto suerte, porque a diferencia de cuando yo hice mi examen, hoy en día si ustedes van y hacen el examen para ingresar a mi escuela y no tienen todo el repertorio, muchas veces ni siquiera los dejan tocar. O sea, el maestro te pregunta, ¿tienes todo? Y si le dices que no, simplemente te dice adiós, te da las gracias y hasta ahí quedaste. Pero cuando yo hice ese examen por segunda vez, me tocó realmente un jurado bastante barco. Y se los digo porque yo ahora conozco de sobra a los profesores que me hicieron el examen, y son de los profesores que son más blandos en la escuela. Cuando hice mi examen toqué la Invención 13 de Bach, el Intermezzo de Ponce, la Sonata Fácil de Mozart y un Vals de Chopin, pero les digo, me faltaba el último movimiento de la sonata. Sin embargo, los profesores me dijeron, ¿por qué no sacaste ese movimiento? Yo les dije que había preferido concentrarme en todo lo demás porque sabía que de todos modos no iba a terminar ese último movimiento. Además de eso, ni siquiera me hicieron examen de lectura a primera vista, que se supone que tenían que hacérmelo. Y bueno, el punto es que esa segunda vez que hice mi examen fue cuando logré quedarme en la escuela. Pero les digo, yo creo que si me presentara el día de hoy como me presenté en ese entonces, lo más seguro es que hoy no me quedaría en la facultad porque ya son mucho más estrictos. Creo que ahora los maestros que ponen a hacer las audiciones sí son maestros que de plano no me dejarían tocar si no llevo todo el repertorio. Pero bueno, no me da pena contarles todo esto porque creo que ahora que ya terminé la carrera no fue una oportunidad que desaprovechara. A lo mejor se puede decir que entre
un tanto de suerte. A lo mejor algunos podrían decir que realmente tal vez no merecía entrar a la escuela, pero creo que terminé la carrera con un nivel decente. Tampoco digo que sea el mejor o de los mejores de la carrera, pero no creo que haya hecho un mal trabajo. Y eso tomando en cuenta que también los primeros años me costaron mucho trabajo en la facultad. Yo entré con un nivel que creo que era bastante más bajo del que tenían muchos de mis compañeros, y no solamente en la clase de instrumento, sino también en solfeo, en entrenamiento auditivo. Yo sufrí bastante. Recuerdo mucho que el primer día que me hicieron un dictado melódico yo no sabía ni qué hacer porque nunca me habían puesto a hacer eso, y tenía compañeros que lo acabaron súper rápido, literalmente en 5 minutos, y eso fue algo que me hizo ver desde un principio que tenía que aplicarme porque tenía compañeros que iban mucho más adelantados. Por otro lado, yo seguía viviendo hasta el Estado de México y tenía que viajar 2 horas a la escuela y luego 2 horas de regreso a mi casa. Entonces muchas veces no tenía tanto tiempo de estudiar, o a veces llegaba ya de plano muerto por el transporte. En fin, digamos que hasta ahí llega la historia de cómo fue que empecé en la música, de cómo me preparé para el examen, de cómo entré a la facultad. Como se pueden dar cuenta, no es algo que haya sido sencillo, tampoco es algo que me haya salido a la primera, ni algo que esperara yo tampoco. Entré a la facultad cuando tenía 18 o 19 años, al propedéutico, no a la licenciatura obviamente. Como les dije al principio, empecé a tomar clases cuando tenía entre 15 y 16, totalmente desde cero, y ahorita que ya solamente me falta hacer mi examen de titulación, tengo 26 años. Entonces más o menos he estado tocando, digamos que por 10 años, tal vez un poco más. En fin, creo que esta historia les puede ayudar a muchas personas que a lo mejor se estén decidiendo, que a lo mejor no sepan qué hacer, a personas que tal vez también la pasen difícil por cuestiones como las que les conté. Decidir estudiar esto no es sencillo, tienes que lidiar muchas veces con tu familia, con tus amigos, con toda la gente, con sus opiniones, con los estigmas que tiene la carrera. Y si como yo además no entras a la primera, puede ser muy complicado seguir intentándolo. De hecho, yo no sé si no hubiera pasado ese examen la segunda vez, no estoy seguro si habría seguido intentándolo, porque sé que es algo que me gusta mucho, sé que sí es la carrera que quería estudiar, sé que sí es la carrera que voy a seguir desempeñando, pero creo que a lo mejor ya hubiera sido más difícil para mí creer que sí podía hacerlo si no hubiera entrado. Tal vez ya me hubiera sido más difícil creer en que sí podría entrar a la tercera, y también, no sé, tal vez hubiera sido más difícil con mis papás convencerlos de dejarme preparar otro año e intentar una tercera vez. Sin embargo, si realmente es lo que quieres estudiar, si realmente estás consciente de que estás haciendo todo lo posible y que a lo mejor aún así no te quedaste, creo que no tiene nada malo el seguir intentando si puedes hacerlo. Y sobre todo, lo que les he dicho a la gente que me preguntan y que tienen este tipo de problemas de que su familia no quiere que estudien música, lo que les he dicho es que no le hagan caso a su familia. Y yo sé que suena muy mal eso, pero al final de cuentas es la vida de cada quien, y creo que si estudias algo simplemente porque alguien más te obliga, porque alguien más quiere que estudies eso, a la larga seguramente te vas a arrepentir o vas a vivir desempeñando una carrera que solamente te va a hacer miserable. En fin, si tienen más preguntas, más dudas, o les da curiosidad saber algo más, pregúntenme en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les notifique, y nos vemos para el próximo.